Bueno, mi nombre es Luis Eduardo y pues es el video de la tarea de los diferentes tipos de tablas de base de datos. Primero que nada, no, profe, no vengo de una boda, pero podría con esta formalidad que manejo en este día. Bueno, pues vamos a explorar los diferentes tipos de base de datos. Los que voy a mencionar pues van a ser la base de datos relacional, la base de datos orientada a objetos, la de grafos, la clave de valor y la de documentos, que fueron las que nos dieron a mencionar en la tarea, en el ED. Pues primero la relacional, que pues los bases de datos relacional es una de las más utilizadas en la actualidad. Funciona mediante tablas que se relacionan entre sí a través de pues cable, las foreign keys y las primary keys, que son como, digamos, los identificadores a cada columna, no, columnas son hacia abajo, a cada fila de datos, que pues serían siendo varios campos o varias columnas, así como un alumno que tiene pues nombre y materias y año en el que cursa, no sé, y pues todo está ligado a nuestro número de control. Pues eso sería una foreign key o una primary key. Y pues cada tabla de estas está formada por uno o más campos que representan una propiedad o característica de la información que se almacena en la tabla, pues en general, digamos una tabla alumno o una tabla pues de cualquier objeto. Las tablas, las bases de datos con tablas de datos relacionales son ideales para manejar grandes cantidades de información estructurada y para aplicaciones empresariales y financieras, ya que se utilizan en una amplitud de industrias como la de banco, salud, educación, y pues en empresas así, digamos, magnas, grandes. En este tipo de base de datos la información, la data, se guarda en filas en cada tabla, y están, pues se establecen, digamos, todos alrededor de un valor que sería la clave primaria o la clave foránea para relacionarse. Y todo esto se almacena en discos duros o en memoria RAM para su acceso posterior, una vez pues ya pues se haya completado o se haya terminado el registro, guardar esa información en cada fila pues específica. Y se pueden acceder a la información mediante consultas, por ejemplo, del lenguaje SQL, que es un lenguaje muy usado en los gestores de bases de datos y pues administradores de bases de datos, como el MySQL, el Access, Workbench y así, que pues actualmente estamos utilizando con uno de esos programas en nuestra materia de base de datos. Siguiendo con la siguiente tipo de base de datos, tenemos la base de datos orientada a objetos. Esta base de datos pues es utilizada principalmente en el ámbito de la programación, así como pues existe la PO, que es la programación orientada a objetos,
pues también está este tipo de base de datos. En esta los datos se representan como objetos con propiedades y con métodos ligados a cada registro, digámoslo así. Y estos pueden ser igual heredados y reutilizados en distintas partes del programa. Que pues en los objetos son unidades que contienen información, pues aparte de los métodos y todo eso que se utilizan para acceder y manipular a la información. El acceso a la información se realiza a través de métodos de objeto. El lenguaje de programación que está, pues digamos, como más cercano a esta base de datos, pues se puede usar como Java o C++ o C#, creo. No estoy seguro de eso, pero eso, Java y C++, que son los que sí estoy seguro que se pueden usar para definir y manipular los objetos. Pues C# salió después de C++, así que quiero pensar que sí. Y pues las bases de datos son adecuadas. Estas son adecuadas para pues aplicaciones que requieren una manipulación compleja de información, ya que pues nos dan al momento de dejarnos y permitirnos que los objetos se guarden con métodos, pues nos dan puerta, digamos, nos abren el campo a otros ámbitos, como por ejemplo aplicaciones científicas o de investigación. La data o los datos, la información se guarda en archivos, pues como ya lo dije, de objetos que contienen pues información estructurada igual que un sistema, en clases y subclases. Estos archivos pues pueden ser almacenados en discos duros, en la memoria RAM, o pues incluso hasta en la nube. Pues igual como la programación orientada a objetos pues es PO, digámoslo así, las bases de datos orientadas a objetos, por sus siglas, son ODB. Pues igual por sus siglas igual en inglés en este caso. En español pues sería DBW, DBU, algo así. Y pues eso sería por las bases de datos orientadas a objetos. Pues el siguiente tipo de base de datos es la base de datos orientada a grafos. La verdad no sé por qué puse esa imagen. Hice estas diapositivas medio de noche, así que ayer, así que a lo mejor estaba medio dormido y no vi bien, pero hagamos como que son grafos. Las bases de datos de grafos se utilizan para almacenar información que tiene una estructura de red. Pues esta estructura de la base de datos se representa pues como un grafo, donde pues los nodos son las entidades y las aristas son las relaciones entre sí, digamos, como pues un nodo sería pues, la tabla, digámoslo así, y las aristas, que son las que se unen entre nodos, pues serían las formas en las que se relacionan. Como en la primera, la relacional serían las foreign keys con primary keys y así, que eran las conexiones entre pues
diferentes tipos de tablas. La base de datos, aquí pues los nodos, como ya lo dije, pueden ser, o sea, conceptos, y la información se accede a través de consultas que pues se viajan o se consulta a través de las aristas, haciendo así que llega hasta el nodo que deseamos, o sea, hasta el concepto tabla que deseamos. Estos sistemas de base de datos pues digamos así, requieren un análisis complejo de redes y relaciones, y pues se usarán como en la industria de pues todo lo que serían como redes sociales, pues también el análisis de datos, y pues últimamente que está más de vanguardia pues la inteligencia artificial, que se maneja mucho análisis de datos en las inteligencias artificiales, pues para mejorar cada vez más la inteligencia, digamos entre comillas, de un sistema, pues que sea más adaptativo y más más humanizado, la interacción con él. La data o la información se guarda en nodos y en aristas que contienen información sobre entidades y sus relaciones, siendo así que pues la arista sabe a qué nodo está relacionado y pues tiene esa información. Igual que las demás, esta se puede almacenar en discos duros, a memoria RAM o bases de datos distribuidas. Mi perrito está ladrando, así que disculpa si se escucha. Siguiendo con la base de datos, pues siguiente sería la base de datos de clave valor. Esta la verdad no la conocía. Como la materia anterior fue pues EDD, estructura de datos, pues medio los nombres pues los podía relacionar con lo anterior visto, pero pues clave valor nunca me suena, la verdad. Así como el anterior fueron los grafos y todo eso que hicimos en las últimas unidades de árboles binarios y árboles de diferentes tipos. Pues igual aquí con los grafos. Fuera grafos binarios, no me acuerdo la verdad. Pero bueno, la base de datos clave valor se utiliza para almacenar grandes cantidades de datos no estructurados. Cada dato se almacena como un par clave valor, la clave y pues su valor, donde la clave pues sería lo que sería la primera y los demás, que sería como un identificador o algo que pues tenga ese valor para buscarlo de forma más óptima. Y el valor, pues la información asociada a esa misma clave, a esa mismo primer key o pues esa en este momento clave. Las bases de datos de clave valor son altamente escalables, digámoslo así, porque se utilizan comúnmente en aplicaciones web y aplicaciones también móviles, pues para manejar información temporal, digámoslo, o sea que no es requerida demasiado tiempo en la base de datos, en su mayoría, ¿verdad? Y como sesiones de usuario o datos en la caché,
que pues después de su uso cierto tiempo pues ya se limpian. Estos se utilizan en aplicaciones de LOT y de Big Data para manejar pues volúmenes muy grandes volúmenes muy grandes de información, pues de demasiados. La información en estas bases de datos, igual que las anteriores, pues yo encontré muchos de estos de que se guardan en discos duros en la memoria RAM. Y pues aquí, como ya lo mencioné, se puede acceder a los valores o a la información pues por su clave única correspondiente. Pues en esta base de datos es muy rápida la lectura y escritura, pues ya que como están ligadas cada valor a su propio número, es pues más rápido buscar solo ese número que pues en toda la tabla. Aunque pues siendo de ahí su simpleza, también viene que no es muy recomendado para pues consultas complejas, ya que pues no pues, tiene más limitaciones que el anterior, digamos que era pues varios campos en la relacional. Y pues ya para la siguiente base de datos sería la base de datos de documentos, que se utiliza para almacenar información no estructurada, a lo contrario de los demás, en formato de pues, documentos, como su nombre lo dice, ¿verdad? Cada documento pues, puede contener ya n números de campos y de valores, y estos documentos pueden estar pues dentro de sí mismo de otro documento, anidados pues sí dentro de otros documentos. Aquí la información se guarda en archivos, pues como su nombre lo dice, documentos, y pues ahí cada archivo contendrá el valor que ya nosotros decidamos, los valores, perdón, ya que pues siendo un documento a nuestro gusto, a nuestra necesidad más bien, pues podemos poner más información, digámoslo así, en cada uno. Igual estos se pueden ser almacenados en discos duros, pues porque los documentos la mayoría lo guardamos en discos duros, en memoria RAM también, no tan comúnmente, y pues en bases de datos distribuidas y ya dedicadas a la función de una base de datos, ¿verdad? Solamente a una base de datos. Aquí pues la mayoría de veces es más común que se guarden en formatos JSON o en XML. Y pues aquí igual, al igual que los grafos, cada grafo pues, correspondía a una entidad, a un concepto, pues aquí igual cada documento. También pues estas bases de datos, al darnos esta opción de documentizar, se diría la palabra, pues nos permiten pues ser más altamente flexibles y pues escalables, sería como, o sea, subir de la dificultad o la complejidad que ocupemos, y se utilizan pues comúnmente en aplicaciones web, móviles, igual pues por la gran cantidad de datos que se maneja en esta base de datos, como pues sitios webs y pues los correos electrónicos que pues ahí envía PDFs y etc.
También se utilizan en aplicaciones de comercio electrónico, encontré, y en marketing, pues para almacenar la información y los registros, como los pedidos o sí, pues toda la información sobre productos, transacciones y pues los clientes, las facturas, pues todo eso es de forma más sencilla rendir cuentas en forma de documentos. Algunas pues como de estas bases de datos se almacenan en la máquina del usuario también, o sea, del propio usuario. Claro, también pudiéndose hacer en un servidor local, ¿verdad? Esto pues significa que puede almacenarse en servidores remotos también, de servicios pues en la nube, ¿verdad? Como pues, Amazon Web Service, el Microsoft Azure y el Google Cloud, que son como los más conocidos para este tipo de bases de datos. Y pues para finalizar, en conclusión con esto, pues la verdad siento que vengo de la materia de pues, estructura de datos con usted, profe. Pues me siento que estuve más familiarizado con estos términos, ¿verdad? Ya que, pues, como su nombre lo dice, pues eran estructuras de datos y al ser bases de datos, pues datos con datos y tienes que almacenarlos, perdón. Y pues creo que pues estos tipos pues existen, pues es por algo, ¿verdad? Porque pues, cada quien va a tener cada cliente o cada empresa pues va a tener la necesidad diferente de almacenar los datos, y es por eso que pues necesitan diferentes tipos para diferentes situaciones, y pues ya de eso depende la elección de las necesidades de la aplicación o de la cantidad de datos que se van a almacenar o de la complejidad, en cierto caso, de la información que se está pues manejando, así como pues, con las computadoras cuánticas, estas que manejan números demasiado complejos. Pues me imagino que para su guardado también se necesitan bases de datos que pues estén a la par de la complejidad de los procesos que se hacen, ¿verdad? Bueno, la verdad no sé, esto me lo acabo de inventar, pero suena lógico en mi cabeza. Y pues eso sería todo. Y pues ya. Buenas noches, profe.